El 21 de junio de 1966, el periodista y dirigente social de izquierda Fabricio Ojeda fue asesinado por factores ligados a la derecha nacional e intereses foráneos, según arrojan investigaciones históricas. Desde muy joven se involucró en la militancia política y luchó contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en el contexto de la Guerra Fría de Occidente contra la Unión Soviética. Fabricio Ojeda nace el 6 de febrero de 1929, en pleno contexto del inicio del siglo XX, durante lo que fue las guerras imperiales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el surgimiento de los fascismos en el mundo. El año 1929 fue el año del crack financiero en Estados Unidos y lo que representó la crisis del capitalismo a nivel mundial. Ya las luchas de izquierda, revolucionarias, comunistas, se habían desplegado en todas partes del mundo y por supuesto que en Venezuela, lo que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez y después la de Marcos Pérez Jiménez, rigieron en gran parte lo que fue los inicios de su vida. Dictaduras de ultraderecha, ultranacionalistas, que estaban en sintonía con el fascismo internacional y que estaban a su vez relacionadas con los intereses del imperialismo estadounidense y el colonialismo europeo. Sus acciones, tanto desde la clandestinidad y como pensador que influyó en su generación, fueron determinantes en la caída del régimen de facto que gobernó a Venezuela por más de 5 años. La noticia del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue una noticia que trascendió las fronteras venezolanas. A partir de esa fecha, Fabricio Ojeda se convierte en un líder a nivel nacional, pero también se convierte en una referencia a nivel mundial como un líder joven que lucha por la democracia y en contra de las dictaduras de ultraderecha que se estaban imponiendo en esa época en América Latina. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue justamente una de las dictaduras modelo que impuso Estados Unidos aquí en América Latina con la doctrina de la seguridad nacional. Esas dictaduras se replicaron en varias partes de América Latina y cuando se logra derrocar la dictadura, Fabricio se dio a conocer en muchísimas partes del mundo y como tal, su figura, su imagen, se conoció y fue invitado de honor a diversos países para que fuera a relatar la historia del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y para generar alianzas revolucionarias en el contexto de lo que era la Guerra Fría en ese momento, cuando dos grandes bloques se disputaban lo que era la hegemonía del poder a nivel mundial. El capitalismo liderizado por Estados Unidos y la Unión Soviética con el socialismo. Estando al frente del combate guerrillero y considerado una amenaza para el establishment de la élite política derechista, Ojeda es perseguido con encono hasta llevarlo al martirio. El 21 de junio de 1966, el gobierno de Raúl Leoni dio la noticia de que Fabricio Ojeda supuestamente se había suicidado. Esa fue la versión del gobierno, pero la verdad fue que el gobierno de Leoni, a través del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas y la conexión que tenía con las agencias de inteligencia en Estados Unidos, como la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado, estaban totalmente en la búsqueda de Fabricio desde hace más de 5 años y se evidencia en lo que son los documentos de inteligencia que la familia logró
obtener. Luego del asesinato del líder insurgente, se recrudecieron los escenarios de confrontación entre fuerzas beligerantes y el régimen de la derecha gobernante, que luego inspiraron las posteriores luchas sociales en el país y el continente. Su figura siempre fue recordada y se convierte en un hito, un símbolo, no solamente de la revolución en Venezuela, sino que además en el mundo. El comandante Ernesto Che Guevara, en su mensaje a la Tricontinental del año 1966, lo nombra como uno de los principales comandantes de América Latina que ya habían dado su cuota de sangre para la lucha por la liberación. Y en ese momento Fabricio se convierte en una bandera para todos los revolucionarios de América Latina. Fabricio era un gran bolivariano, un gran estudioso del pensamiento de José Martí y de lo que significó la lucha por la segunda independencia. Su vida truncada a los 37 años sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones que resisten las guerras del gran capital contra los pueblos, que ven en Fabricio Ojeda un combatiente de talla global.